Me alegra mucho estar con ustedes. En el día de hoy, para continuar con esta temática que ya por varios meses se ha venido haciendo, ¿verdad? Que venimos estudiando acerca de las mujeres de la Biblia. Y como lo leyeron hace un momento, como lo leyó hace un momento mi hermana Alina, hoy vamos a estar hablando de Ana, pero como hay varias Anas en la Biblia, debemos identificar cuál es. Ana, la profetisa, ¿verdad? Ana, la profetisa. Entonces, cuando en el crucigrama de fin de año les salga, saben que tiene que ser ahí completo. Ana, la profetisa. ¿Listo? Estaba pensando, hermanas, y quiero que me ayuden a considerar que hay situaciones trágicas que ocurren en la vida de una mujer que si no se manejan de una manera adecuada, esas situaciones trágicas pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Estaba pensando, ayúdenme a pensar por favor ahora en cosas solo negativas. Ayúdenme a pensar en solo cosas negativas. Por ejemplo, una mujer a la cual se le muere el esposo. Una mujer a la cual se le muere el esposo. ¿Qué cosas negativas podría desarrollar esa mujer? ¿Qué decisiones equivocadas podría tomar esa mujer por, qué sé yo, por resentirse porque se le murió el esposo? Sí, pero ella qué decisiones, bueno, por ejemplo, ella podría decir, me voy a tomar porque como dicen, con el alcohol se ahogan las penas. Podría caer en drogadicción porque ella quiere escapar de la realidad y meterse en un mundo que no existe. Podría caer en depresión. ¿Qué otra cosa? Podría caer en desórdenes de ámbito sexual. Eso, podría caer en una promiscuidad sexual. Podría abandonar los hijos si hay hijos, por supuesto. Si hay hijos, podría llenarse de odio hacia esos hijos, descargar sobre ellos la culpa que ellos no tienen y decir yo me voy y dejarlos abandonados. ¿Perdón? Podría caer, claro, maledicencia, maldecir, ¿por qué esta vida que a mí me tocó? Sí, y todo eso podría llevar o ser la expresión de una vida llena de amargura, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo eso? Que pensemos en una situación o en algo trágico de una mujer. Porque la mujer que hoy vamos a estudiar, que es Ana la profetisa, ya ustedes leyeron, que fue una mujer que enviudó quedando muy joven. Quedando viuda muy joven. Y bien pudo ella haber reaccionado de cada una de esas maneras que nosotros dijimos, por no decir de todas las maneras que acabamos de listar ahora. Pero cuando miramos la vida de Ana, nos damos cuenta que no fue esa la característica o no fueron esas las características de la vida de ella, sino que hoy vamos a mirar 4 características que se ven allí de la vida de Ana. Vamos a mirar las 4 que están allí descritas, pero detrás de todo eso, mis hermanas, hay algo que yo creo que ustedes ya notaron, y es que Ana fue una mujer consagrada al Señor. Entonces, con Ana vamos a respondernos la pregunta, ¿cómo puede una mujer vivir de manera consagrada al Señor a pesar del mundo impío en el cual se mueve y a pesar de las situaciones difíciles que ella enfrenta? Vamos a aprender eso en la vida de Ana. Y mirando la vida de Ana y considerando su biografía, si se puede decir ahí, podemos mirar, hermanas, que la consagración a Dios moldea la vida. Y eso es lo que vamos a aprender en la vida de Ana. Que la consagración a Dios moldea la vida. Recuerdan ustedes que por allá en Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino... Y la idea de no os conforméis a este siglo es la idea de que este siglo, que este mundo nos quiere colocar un molde para que nosotros tengamos el molde del mundo, el molde de Satanás, para que hablemos, pensemos, digamos, vivamos como el mundo o Satanás quiere según ese molde. Pero hay otro molde que sí es el que nos conviene, que es el molde de Dios. Y ese molde nosotros lo adquirimos, hermano, o perdónenme la redundancia, nos amoldamos a él a través de la consagración a Dios.
Es la consagración a Dios la que moldea la vida. Es la consagración a Dios la que les va a permitir ser transformadas. Porque al final de cuentas, hermanas, aquello que admiramos da forma a nuestra vida. O sea, las cosas que nosotros veneramos, las cosas que nosotros anhelamos dan forma a nuestra vida. Fíjense ustedes que se puede conocer en el trato, tratando a las personas, uno se puede dar cuenta si esa persona ama a Dios, si esa persona ama los placeres, si esa persona ama el dinero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso que amamos, eso que admiramos, eso que anhelamos, termina dándole forma a nuestra vida. ¿Cierto? Eso termina dándole forma a nuestra vida. Y por eso para la persona que ama el dinero, ¿qué es lo único que él quiere pensar? ¿Qué es lo único que él quiere hablar? ¿Qué es lo único que él quiere tratar? Y la persona que ama los placeres, ¿qué es lo único que quiere hablar, pensar y tratar? Y el que ama a Dios por razón natural, ¿qué es lo único que quiere amar o hablar, pensar y actuar? Según Dios. Por eso les digo que aquello que admiramos da forma a nuestra vida. Y si nosotros, hermanas, a través de la consagración al Señor, o mejor, si nosotros nos acercamos a Dios de una manera consagrada, por supuesto que nuestra vida también va a ser moldeada. Nuestra vida va a ser moldeada. Ana, me gusta siempre darles el significado del nombre en la medida de que lo pueda investigar o encontrar. Ana significa favorecida. Favorecida. Eso significa Ana. Del término Ana es donde surge esa expresión de que una persona alcanza el favor de otra. Vamos a suponer que yo estoy en una necesidad y mi hermana Ruth me ve y entonces ella tiene compasión y me ayuda a mí. Entonces yo fui favorecido, ¿cierto? De esa idea de ser favorecido es donde sale el nombre Ana. Entonces es un significado muy bonito. Ahí la de ustedes que quieren cargar una niña. Entonces, Mario se ríe apenas. ¿Eh? Entonces vamos a mirar las 4 cosas que expresan esa consagración de Ana a Dios. Váyanse por favor a Lucas, donde leyeron ahorita capítulo 2. Los versículos 35 al 38, si son tan amables. Y observen estas 4 cosas que están ahí. Versos 36, perdón, yo 35 les dije 36. 36 al 38, por favor. El versículo 36, dense cuenta que nos da la biografía de Ana en muy pocas palabras. ¿Sí se dan cuenta? Y esa biografía muestra la fidelidad de ella. Pero siguiendo más adelantico, en el versículo 37 hay una expresión que dice, no se apartaba del templo. ¿La ubican? Esa es la segunda característica de Ana. En el versículo 38 hay una expresión que dice, daba gracias a Dios. Esa es la tercera característica de la consagración de Ana. Y ahí mismo en el verso 38 dice, hablaba del niño. ¿Ese niño quién es? El Señor Jesucristo. Hablaba del niño, esa es la cuarta característica de Ana. Es decir, que esas son las 4 expresiones de cómo la consagración a Dios moldeó la vida de Ana. ¿Listo? Que es lo que estamos mirando. Que esa consagración a Dios moldea nuestra vida. En primer lugar, hermanas, quiero que consideremos, basado en el versículo 37, que la consagración a Dios moldea la fidelidad. Óiganlo bien, la consagración a Dios moldea la fidelidad. Moldea la fidelidad. ¿Por qué decimos que moldea la fidelidad? Miren ustedes el versículo 36. Léanlo por favor ustedes a una sola voz hasta el 37, donde termina de decir 84 años. Hasta allí lo van a leer, ¿listo? Todo el 36 y la parte inicial del 37. 1, 2 y 3. Estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Ahí está.
Entonces, ¿qué es lo primero que moldea? Pues lo primero en la vida de Ana, ¿no? ¿Qué es lo primero que moldea la consagración a Dios? La fidelidad. Pero, ¿por qué les digo yo fidelidad? Porque se casa seguramente siendo muy joven, se mantiene fiel a su esposo, y después de que él muere, aunque tiene todo el permiso de Dios si se quiere volver a casar, ella decide no hacerlo, en un voto muy personal. Igual si se hubiera querido casar por segunda vez, después de haber muerto el esposo, permiso tenía. Pero Ana es de ese tipo de mujeres que dice, no, un solo hombre y ya. Insisto, si ella se hubiera querido casar otra vez, lo hubiera podido hacer porque ya era viuda, ¿no? Pero es una decisión personal que ella tomó. Ahora, esa Ana, vamos a investigarle un poquito la vida. Estaba también allí Ana. ¿Qué característica o a qué se dedicaba Ana, según el versículo 36? Profetiza. Y este término es necesario definirlo, hermanos, porque en nuestra época, cada vez que nosotros escuchamos la palabra profetiza, lo que normalmente viene a nuestra mente es de alguien que va a adivinar el futuro, ¿verdad? Y si bien en la Biblia Dios usó a hombres para decir cosas que iban a venir al futuro, Dios lo hizo, el fuerte o la insistencia del término profetizar es el de anunciar la palabra de Dios. Por lo cual, cuando se nos dice que Ana era profetisa, podemos entender de dónde se derivó la fidelidad de ella. La fidelidad de Ana se derivó de que tenía una relación continua con la palabra de Dios. No solamente para leerla, sino también para meditarla, para memorizarla, para anunciarla y sobre todo para obedecerla. Para obedecerla. Porque bien podríamos nosotros agarrar esta Biblia y rayarla de cuantos colores hay de principio a fin y nuestra vida que sigue siendo igual. Hasta que entramos en una relación directa con la palabra de Dios, entiéndase relación directa con la palabra de Dios, que decimos, esto es lo que Dios dice, esto lo voy a meditar con el fin de que lo voy a obedecer. Por eso, mis queridas, esa fidelidad que derivó de la palabra de Dios se confirmó a partir del tiempo. Fíjense que en el verso 36 sigue diciendo varios daticos. ¿De quién era hija ella? De Fanuel. ¿De qué tribu era ella? De Aser. Cuando se escribe esta cita, ¿qué edad tenía Ana? No, lean. Lean, ahí dice. A edad muy avanzada, ¿cierto? Muy avanzada. Y después de que dice de una edad muy avanzada, es donde viene la explicación por qué era muy avanzada. Vamos a sacar las calculadoras mentales. Vamos a ver. Pues había vivido con su marido, ¿cuántos? 7 años, ¿desde qué? Es decir, que ¿en qué condición se casó ella con su esposo? Virgen. Por eso hablamos de la fidelidad. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso hablamos de la fidelidad. 7 años. Verso 37. ¿Y era viuda hacía cuántos? 84. ¿Cuánto es 84 más 7? 91, pero ella no se casó recién nacida. 91 años van hasta ahí. Lo normal, para que entendamos esto, lo normal en la cultura judía de esa época era que una niña a los 12, 13, 14 años ya se casaba. ¿Listo? Es decir, que una niña como Emily ya tenía casi que 10 años de matrimonio. No, 7 apenas, 7. Eso era lo normal. Entonces, vamos a suponer que ella se casó de 14 añitos. 91 más 14. Entonces, estamos hablando de una mujer que con toda seguridad tenía más de 100 años. Y entendamos esto. Durante 100 años se mantuvo fiel. Ojo con esto. Durante más de 100 años se mantuvo fiel al Señor. Porque la consagración a Dios moldea la fidelidad. Es que saben una cosa, cuando nosotros nos consagramos a Dios, hermanas, pero hablo de una consagración genuina, porque a veces se confunde consagración con religiosidad. No. Yo estoy hablando de la consagración genuina, que la consagración genuina es que yo tengo en cuenta a Dios para absolutamente eso.
Y hablo lo que Dios quiere que hable y decido lo que Dios quiere que decida y hago lo que Dios quiere que haga. No importa si me gusta o no. Esa es la consagración a Dios. Esa consagración a Dios la llevó a ella a desarrollar fidelidad. Y acuérdense lo que decimos. Esa fidelidad fue el resultado de una relación directa con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Mis queridas hermanas, cada día alimenten más, no solo su tiempo devocional. Les aseguro esto, si ustedes todos los días tienen media hora, una hora de devocional y luego 23 horas que no se acuerdan de la palabra de Dios, de muy poco les va a servir. Cuando yo digo de que alimente su tiempo devocional, me estoy refiriendo a que eso que ustedes ahí en secreto, a solas, sin que nadie moleste, leen en la Biblia, que eso les acompañe todo el día y estén meditando todo el día en las diversas actividades y los diversos quehaceres que estén haciendo, esté el versículo dándole vueltas, porque si ustedes hacen eso, de estar meditando y meditando y meditando en el versículo, el Señor les va a mostrar qué tienen que hacer ustedes de manera individual y personal. Y haciendo eso los va a llevar a la obediencia. Y eso es lo que les va a permitir desarrollar fidelidad para el Señor. Entonces, insisto, desarrollen una relación cada vez más profunda con la palabra de Dios. Pero esa no es solo que yo abro la Biblia y me pongo a leerla. Esa es una parte. La otra parte es que yo todo el día estoy. El domingo lo decíamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. La meditación en la palabra del Señor para que nos lleve a la obediencia. Mis queridas, la consagración va a moldear la fidelidad de ustedes. La consagración a Dios. Segundo, lo segundo que miramos en la vida de Ana es que la consagración a Dios moldea el congregarse. ¿Quién lo creyera, no? La consagración a Dios moldea el congregarse. Miren ustedes el versículo 37. Después de leer 84 años, dice, y no se apartaba del templo. ¿Cómo no se apartaba del templo? Ahí está. Ahí está. Y no se apartaba del templo sirviendo. Es decir, que ¿cuál era el objetivo de Ana al congregarse? Servir. Ese era el objetivo de Ana, servir. Sencillamente ese, ¿verdad? Hay un problema grande cuando las personas dejan de ir a una iglesia porque no sienten algo. Porque el objetivo de ir a una iglesia no es sentir, es servir. Porque la asistencia a la iglesia no está relacionada a mis sentimientos, sino a mi razón. Que me lleva a buscar, bueno, esta iglesia es bíblica, esta iglesia enseña bien la Biblia, esta iglesia está andando conforme a lo que Dios dice, los problemas lo manejan como Dios dice que se manejan los problemas, los pecados lo manejan como Dios dice que se manejan los pecados. Vamos a vincularnos. Ahora, ese servicio, dense cuenta que dice que lo hacía de noche y de día. ¿Qué nos enseña eso del servicio? ¿Cierto? Siempre. Pero no solamente nos dice eso, sino que dice que servía con ayunos y oraciones. ¿Qué nos enseña eso del servicio? ¿Va por ahí? ¿Perdón? ¿Sí? Bien. Fíjense en esto. El Señor les dijo, les voy a dar una pista. El Señor les dijo a los fariseos, ay de ustedes fariseos hipócritas, porque para orar demudan el rostro para hacerles saber a los para ayunar, perdón. Cuando ayunan demudan el rostro para hacerles saber a los demás. Eso. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque les gusta orar en las plazas públicas, para que todos vean que están orando. Entonces el Señor criticó no que se ayunara y no que se orara. ¿Qué criticó el Señor? La hipocresía, que se haga un espectáculo de eso. Porque si hay un espectáculo hay hipocresía.
Ahora, ánima es Ana, Ana es el antónimo de eso, es lo contrario de eso. Ana es lo contrario porque es el desarrollo de hacer esas cosas, no para ser vista, sino para agradar a Dios. Por lo cual, cuando nos dice que el servicio de ella era con oraciones y ayunos, entendemos que el servicio era espiritual. Entonces, fíjense que Ana se congregaba regularmente, porque dice, no se apartaba del templo. Y ese servicio o ese congregarse era para servir de una manera continua, para servir de una manera espiritual. Mis queridos, voy a decirles, cuando yo veo la vida del hermano Gregorio Calderón de nuestra iglesia, yo entiendo que hay poquitas excusas para dejar de congregarse. Quizá ustedes no lo saben, el hermano Gregorio es paramédico y los turnos de él son de 7 a 7, 12 horas. Bien sea 12 horas de día o bien sea 12 horas de noche, pero de 7 a 7. La única razón para que Gregorio deje de venir un domingo acá es porque el domingo tenga turno de 7 de la mañana a 7 de la noche. Porque con mucha frecuencia los turnos de él son sábado a las 7 de la noche, termina el domingo 7 de la mañana, mientras llega a la casa son las 8 de la mañana, duerme una hora, se para, se da un baño y se viene y llega temprano al culto. Con una hora de sueño. Y cuando termina el culto me dice, pastor, qué pena, hoy me voy rápido, tengo sueñito. Y yo, hágale. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Que nosotros podemos quedar bien ante los demás presentando motivos para no congregarnos. Pero solo el Señor, que es el que pesa los corazones, sabe si esos motivos son reales. Yo me he acostumbrado, yo tengo un principio, hermano, cuando un hermano me llama a mí, hermano, no puedo asistir por X o por Y motivo, yo asumo que hay una total honestidad y, hermano, bien pueda. Hay hermanos que me dicen, hermano, no voy a ir porque voy a un paseo, disfrute el paseo. Hermano, no voy a ir porque está enfermo, vamos a orar, hermano, para que se mejore. Entonces yo asumo que todo eso es una razón, ¿verdad? Pero lo que sí, hermano, no debemos es caer en el hábito de dejar de congregarnos. Recordemos, para que no pierdan la Biblia y la cita bíblica, Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿cierto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuanto veis que aquel día, ¿cuál día? Ah, bien. Yo les quiero decir, según Hebreos 10, 24 y 25, ¿cuáles son las dos grandes motivaciones que nosotros tenemos para congregarnos? La primera, bueno, empecemos de atrás para adelante. La primera, o como vamos de atrás para adelante, la segunda, que Cristo viene. Aquel día se acerca. El día que nos vamos a encontrar con nuestro Señor se acerca. Ese día viene, no importa si la gente se burla, un día se les va a acabar la risita porque ese día viene. Ese día viene y nuestro Señor va a venir por nosotros como lo prometió. Y nos va a llevar a nuestra casa como lo prometió. Ese día viene. Y la otra razón, la primera, estimularnos al amor y a las buenas obras y estimularnos al amor y cuando dice considerémonos, quiere decir que nos vigilemos mutuamente. Pero tiene el propósito, ¿para qué nos vigilamos? Para estimularnos. ¿Y cuál es la idea de estimular? Animar, incentivar. ¿A qué cosas? Al amor. Entonces nos reunimos con el objetivo de ¿qué? De que nos amemos cada día más y de que nos sirvamos cada día más. Necesitamos entonces congregarnos para poder desarrollar ese mandamiento. Por esa razón la importancia. Y esta Ana, en lo que viene de ahí adelante, nos muestra que ella entendía eso, que tenía que estar con el pueblo de Dios, porque ella tenía que esperar la venida del Señor. Entonces miren, la consagración a Dios moldeó en Ana su fidelidad, pero también moldeó en ella el congregarse. O sea, su manera como veía la importancia de congregarse, ¿verdad? Hay una tercera cosa que se moldeó en Ana. Verso 30 y ¿qué? Eso, 38, ya terminamos el 37. ¿Qué dice el verso 38?
¿Esto? ¿Bien duro? Léanlo fuerte. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Hasta ahí. Hasta ahí. Nuevamente. Está presentándose en la misma hora. Daba gracias a Dios. No pasemos por alto esto. ¿Qué fue lo tercero que se moldeó en Ana? La gratitud. Es decir, que la consagración a Dios moldea la gratitud. Les hago una pregunta. ¿Tenía Ana razones para quejarse y para estar amargada? Sí las tenía. Porque yo les he dicho en varias oportunidades, ser viuda en el siglo I en Israel no es lo mismo que ser viuda en el siglo XXI en Colombia. Porque una viuda por ahí que esté necesitada encuentra iniciativas y incentivos para empresaria, bueno, encuentra cantidad de cosas. Pero en Israel quedaba totalmente desprotegida. ¿Qué cuento de que el marido me dejó pensión? ¿Qué cuento de seguridad social? No había nada. Entonces la mujer quedaba muy desprotegida y Ana seguramente pudo haber encontrado en esa situación de viudez, de vulnerabilidad por la viudez, pudo haber encontrado quejas, excusa para las quejas, excusa para la amargura. Pero ¿qué caracterizaba la vida de Ana? Gratitud. Mis queridas, escuchen este versículo y díganme qué lleva a una mujer a ser ingrata. Escuchen este versículo. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Olvidar el bien que el Señor nos hace. ¿Será que una mujer se queja entonces porque Dios le está haciendo mucho mal? ¿O será más bien que una mujer se queja es porque olvidó la cantidad de bienes que Dios le ha hecho? Hermanas, el Dios que hace la herida es el mismo Dios que cura. El Dios que nos mete en el desierto es el mismo Dios que nos provee. El Dios que nos disciplina es el mismo Dios que nos consuela. ¿A qué voy con esto? A que siempre estaremos colmados de beneficios. Perdónenme. Por eso cuando llegue el deseo de queja, cuando llegue el deseo de ingratitud, recuerden que la petición a Dios no es Dios, deme más cosas. La petición a Dios es Dios, recuérdeme todas las cosas que ya me ha dado. Este ejercicio normalmente lo hago con las personas cuando están hospitalizadas. Y les digo, especialmente cuando tiene una mala actitud, y les digo, vamos a hacer un listado de las bendiciones que tiene ya, hoy. Y comenzamos a hacer un listado. Medicina, personal médico, comida, una camilla, y comenzamos a hacer un listado. Impresionante el listado que sale. Y después viene la pregunta, ¿hay motivos entonces para agradecer a Dios? ¿Nos ha colmado Dios de sus beneficios? Mis queridas, la vida de Ana fue moldeada por la consagración de tal manera que la llevó a desarrollar gratitud. Y recuerden que para Dios la gratitud es tan importante que dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y eso lo dice en el capítulo 5. Y en el capítulo 4, ¿saben qué dice de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra. Es decir, que para Dios tiene el mismo grado de importancia la santidad que la gratitud. Para que lo tengamos presente. Tiene el mismo grado de importancia, por eso dice, es la voluntad de Dios. Ambas cosas. Tiene el mismo grado de importancia. ¿Perdón? La santidad y la gratitud tienen el mismo grado de importancia. No hay lo uno sin lo otro. Eso va de la mano. Si se excluye una, se excluye la otra. ¿Listo? Y lo cuarto, en la vida de Ana, lo cuarto que vemos es que la consagración a Dios
moldea el hablar de Cristo. Fíjense el versículo 38 donde lo dejamos. Lo dejamos en daba gracias a Dios, ¿cierto? ¿Y qué sigue diciendo después de daba gracias a Dios? Qué hermoso. Y hablaba del niño. Qué lindo, ¿no? Pero ella no hablaba del divino niño. Ella hablaba del niño. ¿A quién? A todos los que esperaban, ¿qué? Redención. Entonces, si ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, ¿qué cosas hablaba del niño ella? Piensen en eso. Muy bien. Es decir, que si ella hablaba a todos los que esperaban la redención, lo que ella hizo fue coger al niño y decirles, este es el Redentor. Pero llama la atención que ella dice, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Es decir, no lo deja como a todos y punto, sino que hace la aclaración, ¿quiénes son ese todos? Los que esperaban la redención de Israel. ¿De Israel? De Jerusalén, de Jerusalén. Los que esperaban la redención de Jerusalén. Y la redención de Jerusalén, entiéndase, como ustedes lo han dicho, el Mesías, el Salvador, el Redentor, nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero hablándolo, no creo que lo uno excluya lo otro, pero no nos dice que hablaba a los perdidos, en el caso de Ana, sino que le hablaba a los que esperaban. Lo cual nos lleva a un plano de que Ana no solamente, o no se enfatiza aquí tanto la labor evangelística de Ana, sino más bien esa labor discipuladora, de comunicar esa esperanza a los que ya habían creído, a los que esperaban. Porque ¿quiénes son los que esperan al Señor? Los que creen. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entre los muchos propósitos de creer, uno muy importante es que uno cree para esperar a Cristo. Mis queridas, eso indica que la Ana se dedicó a motivar con Cristo. Y pensando en la vida de Ana, dense cuenta que Ana se consagró al Señor y esa consagración a Dios moldeó su fidelidad, moldeó el congregarse, moldeó la manera de hablar y moldeó también la gratitud. ¿Qué indica eso? Esas 4 expresiones. Que la consagración de Ana le permitió a ella que ni su soltería ni su viudez fueran usadas para usar su cuerpo de una manera desordenada. Que la consagración de Ana moldeó de tal modo la gratitud en ella que no le dejó espacio a la queja ni a la amargura. Que la consagración de Ana moldeó de tal manera su manera de hablar que no quedaba espacio para la maledicencia, como lo decíamos ahorita. No quedaba espacio para la maledicencia, sino para la esperanza. Y que la consagración de Ana a Dios la moldeó de tal manera en su pensamiento que ella nunca dejó de congregarse. Y hermana, yo quiero que ustedes se vayan pensando en que la consagración a Dios es lo que les va a moldear su vida para bien. La consagración a Dios moldea la vida. Y cuando nosotros miramos esto, hay una lección que yo quiero que ustedes tengan muy presente. Si alguna de ustedes o algunas de ustedes anhelan cambios que aún no tienen, consagrarse a Dios les va a resultar muy útil.
no sé si a ustedes les ha pasado, como a mí me ha pasado en diversas etapas de mi vida, que hago algo que sé que no tengo que seguirlo haciendo, pero aún así, ¿sí les ha ocurrido? Saben que lo mejor que hay para poder decirle no más y hasta aquí a eso es consagrarse a Dios. Porque cuando le entregamos a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todos nuestros anhelos, todo nuestro corazón, se comienza a moldear nuestro corazón, se comienza a moldear nuestros pensamientos, se comienzan a moldear nuestras palabras y por ende se comienzan a moldear nuestras acciones. Mi querida, conságrate a Dios. Y eso va a moldear tu vida de tal modo que incluso esas áreas que aún no has podido controlar, que aún no has podido mejorar, van a comenzar a experimentar cambios. Pero conságrate a Dios. Es el consagrarte a Dios lo que te va a permitir perdonar lo que aún no has perdonado. Es la consagración a Dios lo que te va a permitir desarrollar gratitud en lugar de queja. Es la gratitud a Dios lo que te va a permitir desarrollar contentamiento en lugar de amargura. Es la gratitud a Dios lo que va a moldear toda tu vida, de tal manera que el resultado, lo que salga de ahí, va a ser agradable para Dios. Pero insisto, conságrate a Dios. Y no menosprecies la consagración a Dios, porque al final de cuentas nuestro Señor nos salvó fue para Él, ¿verdad? Para que vivamos para Él. Y sabes, las vidas nuevas resultan de poner la fe en el Señor Jesús como Salvador. De ahí la importancia de que cada una de ustedes evalúe si ha creído genuinamente en Cristo como su Salvador. Y que si no lo ha hecho, hoy es un maravilloso día para creer en el Señor. Porque entregarle la vida a Cristo es el inicio de una vida nueva. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Para quién? Para aquel que está en Cristo. Para aquel que está en Cristo. Entonces, mis queridas, si ustedes desean una vida moldeada para la gloria de Dios, conságrense a Él. Y el Señor las transformará. Padre, gracias por tu palabra, por lo maravilloso que eres, porque tú nos aceptas tal cual como nosotros somos. Pero por tu misericordia y tu gracia y tu poder, no nos dejas igual, sino que nos transformas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por mis hermanas y gracias por los instrumentos que tú utilizas para irlas transformando a ellas de gloria en gloria, para irlas llevando a ellas de triunfo en triunfo, y todo eso a través de dolor, a través de sufrimiento, a través de escasez, a través de situaciones que nosotros no queremos, pero que cuando tú las envías a nuestra vida, siempre lo haces con un fin benéfico. Gracias por la vida de Ana, por haber dejado descrito en 3 versículos tanto, y poder con esto que mis hermanas sean retadas al saber de que así como Ana, una mujer común y corriente, enfrentó situaciones difíciles que la llevaron hasta el límite, pero se consagró a ti, cada una de mis hermanas aquí presentes pueden también tomar la decisión de que, a pesar de cualquier situación, vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.